Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues para el que no lo sepa, ha salido ya Open Media Vault 8, ¿vale? Y ahora lo iba a decir bien, para el que no lo sepa, esto era un programa que traíamos por el canal Mucho para Raspberry, Mini PC y demás, para hacerte como tu propio NAS en el dispositivo, que puedes hacer compartir carpetas, instalar Docker, gestión. Es como una interfaz gráfica que facilita la vida para la gestión de Linux. Por eso, gestionando usuarios, carpetas, habilitando, compartiendo carpetas, haciendo RAID, nos venía muy bien. Y lo vimos por el canal mucho, hace tiempo ya que lo toco menos, porque el canal pues ha ido más a otros derroteros y este vídeo supongo que tendrá menos información, pero ha salido la versión 8.0 que, entre otras ventajas que tiene, le hemos preguntado aquí a mi amigo el ChatGPT, bueno, vamos a ver en este vídeo cómo actualizarlo y demás. Bueno, una que sí me sé que me pasó, no soportaba antes Debian 13, el OpenMegaBaul 7, había que instalar el Debian 12 y en la última Raspberry Pi que tuve que instalar, pues tuve que instalar el 12, algo que, claro, la última versión es el 13, pues es lo suyo que puedas instalar la última versión de Debian de Linux. Entre otras cosillas que tiene, que ya soporta el Wi-Fi WPA 3, que es más seguro. Y luego vean nuevas actualizaciones. Ya han sacado también unos parches, lo sacaron el día 24, creo, de diciembre, como un regalo de Navidad, ponía, pero ya han ido sacando parchecillos. Como te decía, pues principales novedades que ya soporta Debian 13, bueno, Gemini en este caso, que ya dice adiós a los 32 bits, ya puedes instalarlo en 64 bits y no será compatible con 32, mejor gestión de la energía, el Wi-Fi más seguro, un VPA 3 y optimización para entornos grandes, pues se usa a nivel más de mucha gente, a nivel empresario, esas cosas. Y ahora soporta el USB, que le pongas una tarjeta de red por USB, parece ser que antes no lo soportaba, mira, eso no lo sabía. Y entonces te voy a enseñar ahora aquí cómo se le actualiza fácilmente si vienes de OpenMegaBaul 3. Si vienes, como en mi caso, de OpenMegaBaul 7, ¿vale? En una Raspberry Pi, en Linux, aunque esto valdría en general para los Linux, en Debian 12, como en mi caso, y OpenMegaBaul 7. Vamos a poner un comando, la verdad es que es bastante fácil, con un único comando nos lo va a hacer. Y lo único sí es recomendable tener un backup antes por si no funciona bien, como todas estas cosas, cambios grandes de versión y demás, es recomendable, ¿vale? Este sería el comando, pero espérate, te voy a contar unas cosillas. Pues lo recomendable tener un backup. Yo como esta es una Raspberry Pi un poco de pruebas inicial, pues he ido a Cholon, ¿vale? Aquí como puedes ver, con este comando, con cat, y esa ruta, podemos ver la versión que teníamos para que lo veas y yo tengo la versión, ahí lo ves, 12 porque cuando fui a instalar lo que iba a instalar la 13, pero no era compatible el OpenMegaBaul 7 con ella. Dame un segundo, vamos a hacer aquí un poquito de zoom ortopédico y seguimos, ¿vale? Y el comando que tienes que poner, lo que decíamos, sudo, para hacerlo con permisos, si ya estás con root no haría falta el sudo, y este comando, ¿vale? OpenMegaBaul, omv-release-upgrade. Lo suyo es hacer una copia, ¿vale? Y aquí te dice una cosilla importante, dice, ¿estás tú seguro que quieres actualizar tu sistema a la versión 8 Synchronic que se llama? Dice, por favor, asegúrate que todos tus plugins instalados sean compatibles con esta versión. Yo, como te decía, como mi Raspberry Pi estaba casi limpia, tengo poco, pues he ido a cholón, he ido para adelante. Tú tendrás que comprobar, sobre todo, tener un backup, porque esto, si no es compatible, te puede petar y quedarte inservible. No sé si se puede volver para atrás, a lo mejor da error, ¿vale? No me ha pasado y no te instala y punto, pero puede pasar, es como actualizar una versión más grande que te dé error, ¿vale? Entonces asegúrate eso, de si es recomendable tener un backup y que revises los plugins que sean compatibles. Nada, este proceso puede tardar como media hora, 40 minutos, yo creo que me tardo menos. Y como verás aquí, he saltado y cortado el vídeo y ya estaría. Cuando se termina, te dice que ya está, que la actualización se ha completado satisfactoriamente y no tienes que hacer ningún comando más, solo tenemos que reiniciar. Pues ponemos sudo reboot y con esto nos reiniciará el sistema operativo. Aquí aceptamos porque estaba conectado por SSH y voy a hacerle un pin. Vamos a reducir esto un poco para verlo mejor. Y le hago un pin para ver cuándo está operativo. En este caso, pues ya estaría operativo. Le doy aquí a Restart Session. Vuelvo a loguearme para comprobar que todo ha funcionado bien. ¿Vale? Ya estoy logueado otra vez. Y si compruebo por aquí, por ejemplo, en la web, pues ya veo que me sale para loguearme. Esto tiene buena pinta y demás. Me puedo loguear. Y si me voy a diagnóstico
Y por aquí me voy a información del sistema, pues veis que ya estoy en la 8.01, pues depende del momento que la hagas. Raspberry y demás. Y lo importante, lo que me ha gustado también, que ha funcionado bien, es que si yo ahora pongo el comando de antes, el cat barra etc barra, un clear para limpiarlo, que quede más, OS-release, pues ya estoy en la versión 13. Siempre suele ser tostón actualizar de una versión a otra, pues no lo ha hecho aquí todo. Y con esto pues ya tendríamos nuestro OpenMedia Vault 8 actualizado a la última versión y nuestro Debian también, ¿vale? Yo en mi caso estas pruebas las estoy haciendo en una Raspberry Pi 5. Así que nada, cualquier cosilla, pues si lo probáis o no, me comentáis si os funciona, dejadme un comentario que os funciona para saber que a fecha de X os sigue funcionando y seguirá funcionando. Si no os funciona, pues dar información, dar detalles de qué error da, no sé qué, os podéis pasar si no por Telegram, Discord y en la medida posible, pues os intenta echar una mano. Y nada, amigos, suscríbete si te gusta este tipo de vídeos, que seguramente tenga menos repercusión que los de Fire to Steel y demás. Y nada, si has llegado hasta aquí al final, pues dale un like y nada, nos vemos amigos. Hasta luego. ¿Qué? Tío, un segundo. Suscríbete.